Bienvenido a una lección sobre convergencia absoluta y condicional de una serie infinita. Si una serie dada converge y el valor absoluto de la serie dada converge, entonces la serie dada es absolutamente convergente. Sin embargo, si la serie dada converge pero el valor absoluto de la serie dada diverge, entonces la serie es condicionalmente convergente. Entonces, para determinar la convergencia absoluta versus la condicional, vamos a echar un vistazo a la serie dada, así como al valor absoluto de la serie dada. Sigamos adelante y probémoslo. La serie dada es una serie alterna, por lo que comenzaremos aplicando la prueba de serie alterna. Mirando esta serie infinita, sabemos que un sub n sería la parte no alterna de esta fórmula, entonces un sub n sería 1 sobre n más 2. Entonces, usando la prueba de series alternas comenzaremos tomando el límite de esto para asegurarnos de que sea igual a 0. Nuestro numerador es fijo, nuestro denominador aumenta sin límite, por lo que este límite es igual a 0, y ahora debemos asegurarnos de que un sub n más 1 siempre sea menor o igual que un sub n. Para determinar un sub más 1, reemplazaremos n con n más 1. Entonces tenemos 1 sobre n más 1 más 2, que sería n más 3. Menor o igual que un sub n, que es 1 sobre n más 2. Bueno, estos denominadores siempre serán más grandes que estos denominadores aquí, y por lo tanto, esta fracción siempre será menor o igual a esta fracción aquí. Por lo tanto, se han cumplido ambas condiciones de la prueba de series alternas. Entonces esta serie dada es convergente. Pero ahora quiero determinar si esta serie es absolutamente convergente o condicionalmente convergente. Así que ahora veremos la suma del valor absoluto de esto, así que solo tendremos la suma de 1 sobre n más 2. Avancemos y hagámoslo en la siguiente pantalla. Si esta serie converge, entonces la serie original es absolutamente convergente, y si esta serie diverge, entonces la serie original es condicionalmente convergente. Para determinar si esta serie es convergente o divergente, usemos la prueba integral. Entonces dejaremos que f de x sea igual a 1 sobre x más 2. Entonces, si aplicamos la prueba integral, entonces, si tomamos la integral de 1 al infinito de 1 sobre x más 2, con respecto a x. Entonces, si esta integral impropia converge, también lo hace la serie. Si diverge, también lo hace la serie. Entonces esto será igual al límite cuando b se aproxima al infinito. De la integral de 1 a b de 1 sobre x más 2 con respecto a x. Si dejamos que u sea igual a x más 2, entonces la u solo sería igual a la x. Entonces, si el antídoto de 1 sobre u sería simplemente log u natural, entonces en este caso tendríamos log natural x más 2, pero esta es una integral definida. Así que tendremos el límite a medida que b se aproxima al infinito del registro natural b más 2 menos el registro natural de 1 más 2, o registro natural 3. Así como b se acerca al infinito, también lo hace el logaritmo natural de b más 2. Así que podemos afirmar ahora que, dado que la suma de 1 sobre n más 2 diverge, summation of 1 over n plus 2 diverges por la prueba integral, la serie alterna original es condicionalmente convergente. Volvamos a la pantalla anterior solo por un momento. Tenemos la serie original, que, por la prueba de la serie alterna convergió. Entonces consideramos el valor absoluto de esta serie infinita como vemos aquí, y dado que divergió, eso nos dice que la serie original es condicionalmente convergente, no absolutamente convergente. Echemos un vistazo a otro. Observe que la serie dada es alterna, por lo que aplicaremos la prueba de serie alterna. Entonces un sub n va a ser igual a 1 sobre n veces la raíz cúbica de n, que es lo mismo que n para un tercio.
Así que sigamos adelante y reescribamos esto como 1 sobre n a los 4/3 de potencia. Ahora tomaremos el límite de una sub n. Y este límite es igual a 0. Así que ahora solo tenemos que verificar para asegurarnos de que un sub n más 1 sea menor o igual que un sub n. Bueno, un sub n más 1 sería n más 1 elevado a los 4/3 de potencia. Y un sub n es solo 1 sobre n para los 4/3. Observe que estas fracciones aquí tendrían un denominador mayor que estas fracciones aquí, y por lo tanto estas fracciones siempre serán menor o igual a estas fracciones aquí. Por lo tanto, hemos cumplido ambas condiciones de la prueba de series alternas, por lo que esta serie alterna dada converge. Pero queremos saber si es condicionalmente convergente o absolutamente convergente. Así que ahora consideraremos la suma de 1 sobre n veces el codo de n. Que como dijimos antes es lo mismo que 1 sobre n para los 4/3 de potencia. Para determinar si esta serie converge, podemos aplicar la prueba de la serie P. Mediante la prueba de la serie P con P igual a 4/3, que es mayor que 1, esta serie converge. This series converges. Entonces, dado que la serie alterna original convergió, y el valor absoluto de la serie alterna también converge, podemos afirmar que la serie alterna original, The original alternating series, no solo es convergente sino que es absolutamente convergente. Y creo que tenemos tiempo para uno más. Comencemos aplicando la prueba de series alternas, donde un sub va a ser igual a 5n dividido entre 9n menos 2. Si tomamos el límite de una sub n cuando n se acerca al infinito, debido a que el grado del numerador y el denominador son los mismos, este límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales, o 5/9. Entonces, esta serie alterna falla la prueba divergente del enésimo término y, por lo tanto, es divergente. Y creo que se nos acabó el tiempo. Gracias por ver.